¿Qué harías si en tu propio hogar la única compañía fueran los ruidos inexplicables, objetos moviéndose por su cuenta y sombras acechando en la oscuridad? Durante 2 años, nuestro protagonista vivió una pesadilla que comenzó de manera inocente con una radio encendiéndose sola a las 3 de la mañana, pero lo que vino después desafía toda lógica. Acompáñanos en esta escalofriante historia de fenómenos paranormales que se repiten, se intensifican y no cesan hasta la llegada de una solución inesperada. Bienvenidos a Sucesos Paranormales en Casa. Desde que me mudé a esta casa, jamás imaginé que mi vida cambiaría de una manera tan radical y aterradora. Tenía 30 años cuando la compré, pensando que sería el hogar perfecto para comenzar una nueva etapa. Sin embargo, muy pronto descubrí que había algo más en esas paredes que simples ladrillos y cemento. La primera señal de que algo no andaba bien llegó un mes después de haberme mudado. Fue una noche común. Había terminado de trabajar y me fui a dormir alrededor de la medianoche. Me desperté de golpe con el sonido de estática. Eran las 3 de la mañana en punto. Confundido, me levanté y fui al salón, de donde provenía el ruido. La radio, una vieja reliquia que había heredado de mi abuelo, estaba encendida y emitiendo un zumbido agudo. La apagué y regresé a la cama, pensando que quizá la había dejado encendida por error. A la noche siguiente, el mismo sonido me despertó a la misma hora. Me levanté con la misma sensación de extrañeza y esta vez revisé la radio a fondo. Estaba bien conectada, todo parecía en orden. Al día siguiente, desconecté el aparato y lo dejé en una esquina, convencido de que eso solucionaría el problema. Pero al llegar la tercera noche, me desperté de nuevo a las 3 de la mañana y el sonido de la radio resonaba en el salón. Revisé y para mi horror, el aparato seguía desconectado. Pasaron varias noches y el suceso continuaba ocurriendo. Incluso cuando quité las baterías, la radio seguía emitiendo esa estática perturbadora. Esto se repitió noche tras noche durante semanas y cada vez la intensidad del ruido aumentaba. A veces, la estática se mezclaba con fragmentos de conversaciones que no entendía, voces que hablaban en susurros. Intenté mover la radio a diferentes partes de la casa, la guardé en el ático, pero nada cambiaba. Cada noche, a las 3 de la mañana, la radio se encendía. Al cabo de un mes, cuando finalmente me acostumbraba al fenómeno de la radio, otro suceso comenzó a perturbar mis noches. Una madrugada, escuché un murmullo distinto, una especie de zumbido continuo. Al bajar las escaleras, me encontré con la televisión encendida, mostrando una pantalla de estática en blanco y negro, parpadeando como si intentara sintonizar una estación antigua. Apagué la televisión y me quedé mirándola durante un minuto, esperando que sucediera algo más. Me di la vuelta para irme a dormir, pero apenas había dado 2 pasos cuando la pantalla volvió a encenderse. Esta vez, el volumen era más alto, como si quisiera atraer mi atención. Apagué el televisor de nuevo, sintiendo un nudo en el estómago. Durante las siguientes noches, este fenómeno se repitió una y otra vez, siempre a las 3 de la mañana. Primero, la radio, luego la televisión. A veces, la televisión no solo mostraba estática, sino también sombras difusas que parecían moverse detrás del vidrio de la pantalla. Las imágenes eran borrosas, pero claramente se veía a alguien o algo moviéndose. El sonido a veces se convertía en risas o llantos distantes. Por semanas, esto se repitió cada noche, a veces 2 o 3 veces en una misma noche. La televisión se encendía de golpe y se apagaba sola, como si tuviera vida propia. Comencé a sentir
que algo o alguien se burlaba de mí, un juego perverso que no podía controlar. Poco después de que la televisión comenzara a encenderse, sucedió algo aún más perturbador. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un tirón en mi camiseta. Al principio pensé que estaba soñando, pero el tirón se repitió, esta vez más fuerte, jalándome hacia un lado. Me senté de golpe, encendí la luz, pero no vi nada. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Sentí como si una mano invisible tratara de arrastrarme fuera de la cama. El jalón era tan brusco que incluso llegué a caer al suelo una vez. Estos incidentes se repetían cada noche, siempre a las 3. A veces el tirón era leve, otras era tan fuerte que me dejaba marcas rojas en la piel, como si unas manos invisibles me sujetaran con fuerza. Pasaron semanas y los tirones continuaban. Hubo noches en las que me quedaba despierto, esperando que sucediera. Los jalones llegaban sin previo aviso, con una fuerza inhumana, dejándome sin aliento. Sentía que estaba perdiendo la cordura y comencé a dormir cada vez menos, siempre esperando el siguiente ataque de esa mano invisible. Intenté no contarle a nadie lo que estaba ocurriendo en mi casa, pero un fin de semana, unos amigos decidieron quedarse a dormir. Les ofrecí la habitación de invitados en el segundo piso y me fui a la cama temprano. A las 3 de la mañana me despertaron gritos de terror. Corrí hacia la habitación de mis amigos y los encontré de pie, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. La cama se movió, me dijeron con voz temblorosa. Sentimos como algo la sacudía con fuerza, como si alguien tratara de lanzarnos fuera de ella. Revisé la habitación, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada que pudiera justificar lo que decían. Este fenómeno se repitió cada vez que alguien intentaba quedarse en mi casa. Mis visitas me contaban que sentían que alguien empujaba la cama, o incluso que escuchaban risas y susurros a medianoche. Nadie quería quedarse más de una noche. Mi casa comenzó a tener la reputación de estar maldita. Un mes después de que las visitas comenzaran a sentir los extraños sucesos, otro fenómeno comenzó a ocurrir. Una mañana desperté y escuché el sonido de agua corriendo. Al ir al baño, encontré la ducha abierta, con el agua caliente a toda potencia, llenando el cuarto de vapor. Cerré las llaves, pensando que había sido un descuido mío. Pero al día siguiente sucedió lo mismo, y al siguiente, las llaves de la regadera se abrían solas, a cualquier hora del día o de la noche. A veces, incluso se abrían mientras yo estaba en la habitación y veía cómo el grifo giraba solo, sin que nadie lo tocara. El sonido del agua se convirtió en una constante, llenando la casa con su eco. Las llaves se abrían una y otra vez durante semanas, cada vez con más frecuencia. A medida que pasaban los meses, los fenómenos no solo continuaban, sino que se multiplicaban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido seco. Toc, toc, toc. Provenía del pasillo. Al principio pensé que sería alguna tubería, pero cuando los golpes se volvieron regulares, rítmicos y fuertes, supe que había algo más. Las noches siguientes, los golpes se repitieron a las mismas horas, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. A veces se escuchaban en las paredes, otras en el techo, pero lo más aterrador eran las pisadas. Al principio eran pasos lentos, casi arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera del suelo. Sentía cómo resonaban sobre mi cabeza mientras estaba acostado,
como si alguien se moviera por el pasillo del segundo piso. Algunas veces se detenían justo frente a mi puerta y yo contenía la respiración, esperando oír el siguiente movimiento. Hubo una noche en que los pasos no se detuvieron. Sentí cómo se acercaban lentamente, resonando más y más cerca, hasta que finalmente escuché un leve crujido en el pomo de la puerta. Me levanté de golpe, encendí todas las luces y revisé cada rincón de la casa, pero no encontré nada. La sensación de ser observado era abrumadora, como si algo invisible estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Los golpes y pasos se repitieron, noche tras noche, durante varias semanas. A veces, escuchaba también el sonido de muebles arrastrándose en el piso de arriba, aunque yo no había movido nada. Incluso, llegó un momento en que los ruidos eran tan intensos que me despertaban en mitad de la noche, sudando y con el corazón latiendo desbocado. Un mes después de que los golpes y pasos comenzaran, nuevos sucesos aparecieron. Todo empezó una noche mientras cenaba en el comedor. De repente, una de las sillas se movió unos centímetros hacia atrás con un chirrido agudo. Me quedé paralizado, observando, pensando que tal vez había sido un temblor, pero la silla se movió de nuevo, más lejos esta vez, como si alguien la estuviera arrastrando lentamente. No había viento, no había nadie más en la casa, solo yo y una silla que se movía por su cuenta. Durante las semanas siguientes, este fenómeno se repitió en distintas partes de la casa. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, golpeando contra los marcos con fuerza, como si algo invisible las empujara con furia. Las ventanas se entreabrían, incluso en noches en las que el viento estaba en calma. En una ocasión, mientras lavaba los platos en la cocina, vi cómo un vaso se movía de un lado a otro sobre la mesa, como si una mano invisible lo empujara lentamente hacia el borde. Lo atrapé justo antes de que cayera al suelo. A veces sentía que los objetos de la casa se movían solo cuando no estaba mirando directamente. Me giraba y encontraba las sillas en posiciones diferentes, los cuadros torcidos en las paredes, o incluso objetos que desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles. Vivir así, en un estado constante de alerta, se volvió insoportable. Una noche, después de semanas de lidiar con los ruidos y objetos en movimiento, sucedió algo que llevó mi miedo a un nuevo nivel. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando comencé a escuchar susurros. Al principio eran casi imperceptibles, un murmullo suave que parecía provenir de las paredes. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pensando que tal vez eran solo ruidos de la casa, pero los susurros se hicieron más fuertes, más nítidos. Eran voces, pero no entendía lo que decían. Las voces no parecían provenir de un solo lugar, parecían rodearme. Podía escucharlas al pie de mi cama, detrás de la puerta, incluso bajo el suelo. Eran muchas y hablaban en tonos bajos, como si estuvieran discutiendo o planeando algo. Me levanté, encendí todas las luces y revisé cada rincón, pero no había nadie. Los susurros comenzaron a repetirse cada noche. A veces podía oír palabras aisladas que no reconocía. Otras veces eran risas suaves, casi infantiles, seguidas de silencios largos e inquietantes. Era como si la casa estuviera llena de presencias que susurraban entre ellas, ignorándome, como si yo fuera un intruso en mi propio hogar. Un mes después de los susurros, otro fenómeno comenzó a manifestarse. Había días en los que, de repente, un olor desagradable llenaba toda la casa.
Era un hedor a azufre mezclado con un olor a putrefacción, como si algo estuviera descomponiéndose dentro de las paredes. Al principio pensé que tal vez era un problema de las cañerías o de los desagües. Llamé a un plomero, quien revisó toda la casa y no encontró nada. El olor iba y venía, a veces durante días, luego desaparecía por completo, solo para regresar aún más fuerte. En ocasiones, el hedor era tan intenso que me hacía sentir náuseas. Tenía que abrir todas las ventanas para ventilar la casa, pero el olor parecía estar atrapado dentro, impregnando cada rincón, cada mueble, cada pared. Este fenómeno se repitió varias veces a lo largo de los meses. Había días en que el olor era tan insoportable que me obligaba a salir de la casa en mitad de la noche, solo para poder respirar. A veces parecía moverse por la casa, como si tuviera vida propia, concentrándose en diferentes habitaciones sin ningún patrón aparente. Finalmente, 2 años después de que los fenómenos comenzaran, ocurrió lo peor. Una noche, mientras intentaba descansar, vi una figura en la esquina de mi habitación. Al principio, pensé que era solo una sombra, un juego de luces, pero la figura se movió. Era una silueta oscura, con forma humana, pero no tenía rostro. Estaba de pie, quieta, observándome. Encendí la lámpara de la mesita de noche y la figura desapareció. Apagué la luz, sintiendo que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero apenas lo hice, la figura regresó, más cerca esta vez. Cada noche, la silueta aparecía, siempre en la misma esquina, y cada noche parecía acercarse un poco más. Decidí seguir el consejo del vecino anciano y coloqué una estampa de San Benito en la puerta principal. Esa noche, por primera vez en 2 años, no hubo susurros, ni ruidos, ni olores desagradables. La casa quedó en completo silencio. La figura no apareció y los fenómenos se detuvieron abruptamente. Sentí una calma extraña, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Desde el momento en que coloqué la estampa, los sucesos paranormales cesaron. Mi casa, que había sido un infierno durante 2 años, se volvió tranquila. Nunca sabré con certeza qué fue lo que provocó todos esos fenómenos o por qué cesaron al colocar esa estampa, pero ahora puedo dormir sin temor. A veces, en la quietud de la noche, pienso en todo lo que viví y me pregunto si algún día las presencias que habitaban esta casa regresarán, pero por ahora solo hay silencio. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido escalofriante como este. Déjanos tus comentarios y cuéntanos, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación similar? Hasta la próxima. Y recuerda, no todos los ruidos de la noche son imaginarios.